Pasaba en el aire de Trendy Azul mientras estamos un poquito complicados con la tos. Mágica Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Mágica, en la voz de Chano y el grupo Tan Biónica. Vamos a hablar ahora de una producción cinematográfica muy famosa, muy popular en su momento, muy exitosa. Una producción de Disney, pero que narra la historia basada en México, de distintas tradiciones latinoamericanas, enfocada bien en México, pero en realidad las tradiciones que tienen que ver con nuestra región latinoamericana. Hacemos alusión a la película Coco del año 2018. Esto va a ser una charla, una conversación, van a intervenir Fernanda, va a intervenir también Bianca, también Paula. A ver, ¿quiénes son los personajes principales de esta historia? Los personajes principales es Coco, Miguel y toda su familia. Bien, ¿quién es Coco? Coco es la abuela de Miguel, Bien. que tenía un papá que era músico y desapareció, y él había muerto y la familia no sabía. Claro. En realidad Coco es la bisabuela de Miguel. Claro, sí. Bien. ¿Y cuál era la principal aspiración que tenía Miguel? ¿Qué le gustaba hacer? La música. La música. ¿Y qué opinaba la familia de la música? La familia, debido a lo que pasó con el tatarabuelo de Miguel, como se fue, como que abandonó a la familia, tipo la familia le agarró el odio a la música, y especialmente con la guitarra. Que después nos enteramos, Bianca, que no fue tan así, no es que era un padre abandónico, ¿sí? Después vamos a hablar de eso, pero había un resentimiento porque entendían que el tatarabuelo se había ido a tocar música por ahí. Y que nunca volvió. Y que nunca volvió. Y que no fue tan así, que después, bueno, en la canción, porque después lo hablamos también, pero él creía primero que su tatarabuelo era otro. Exactamente. ¿Sí? Bien. A ver, y tenían un altar en la casa. ¿Qué contenía ese altar? Tenía fotos y ofrendas para la familia que ya no estaba en vida. ¿Quién estaba arriba de todo en el altar? Estaba la que sería la mamá de Coco, de la bisabuela de... La tatarabuela de Miguel. ¿Y qué pasaba? Ahí está. Pero estaba en la foto también, que estaba Coco, que era chiquita, y estaba la foto del tatarabuelo, pero ¿qué pasaba en la cabeza de la foto? Estaba entrecortada la foto. Es decir, le habían cortado la cabeza. Claro. ¿Cómo? ¿Qué significaba que le hayan cortado la cabeza? Que no querían que pertenezca a la familia porque creían que fue un abandono. Bien. ¿Qué descubrió cuando...? Porque en un momento Coco estaba ahí, se le cae el altar, se le cae la foto que estaban, y en un momento se rompe el retrato donde estaba la tatarabuela. ¿Qué descubre ahí Miguel? Miguel descubre la otra parte de la fotografía que estaba rota, y ahí vio la guitarra que supuestamente estaba como un monumento, que esa guitarra la tenía Ernesto de la Cruz. Bien. Por lo que Miguel, al ver esa foto, pensó que Ernesto de la Cruz era su tatarabuelo. Exacto. Él intuyó, a ver, para poner en contexto para el que no vio la película, habla de la historia de Ernesto de la Cruz, un músico famosísimo. Esto es una alusión a otro músico muy famoso y actor mexicano llamado Pedro Infante, nomás que le cambian el nombre, pero hace como que Ernesto de la Cruz era un cantante top de la historia de México. Bien, ahora en un momento Coco quiere participar en un festival por el Día de los Muertos. ¿Lo dejaba la familia participar? No, porque la familia está en contra de la música, escuchar música, de todo lo que tenga que ver. Bien, ¿y qué hizo la abuela con la guitarra de Miguel para que Miguel no vaya? La rompió, contra el suelo. Bien, Miguel quería participar, ¿sí? ¿Pero qué le faltaba para poder participar? La guitarra. ¿Alguien le prestaba la guitarra? No, nadie. Nadie le prestaba la guitarra. ¿Y qué hizo para conseguir una guitarra? Fue hacia donde sería el altar, tipo el cementerio donde se encontraba el cuerpo de Ernesto de la Cruz, donde ahí se encontraba su guitarra. Bien. Y decidió robarla para poder participar. ¿Y qué hizo cuando tocó la guitarra? ¿Qué le pasó? Lo que le pasó fue que como que los pétalos naranjas se empezaron a mover y como que apareció como en el mismo lugar, pero en otra forma. Bien. Y al salir de donde será el altar de Ernesto de la Cruz, vio que tipo cuando pasaba entre la gente, él era intangible, no podía tocarlos, y no los oían. Y bueno, él se va a la tierra de los muertos, es así. ¿Qué necesitaba Paula para volver a la tierra de los vivos?
Necesitaba la bendición de un familiar y también recibir el permiso de las personas que estaban ahí en la Tierra de los Muertos para Bueno, volver. él se encuentra en la Tierra de los Muertos con su tatarabuelo, pero la tatarabuela le pone un condicionante para darle la bendición. ¿Cuál era el condicionante que él no estaba dispuesto a negociar? Que era nunca más tocar la guitarra ni escuchar música. Bien. ¿Aceptó eso él? En ese momento sí, Ujú. pero al volver, volvió siendo humano y volvió a agarrar la guitarra para volver a participar. O sea, incumplió la promesa claro. y terminó volviendo a la Al- Tierra de los sí. Muertos. ¿Y de quién empezó a buscar la bendición él? Que no le iba a pedir ese condicionante. De Ernesto de la Cruz, Porque él creía que era... su familiar, Su o sea, tatarabuelo. su tatarabuelo. Sí, Ernesto de la Cruz en un momento casi lo bendice. Si lo bendecía Ernesto de la Cruz, ¿iba a lograr volver a la Tierra de los vivos? No, No. ¿Por qué? porque no era su verdadero tatarabuelo. ¿Quién era el verdadero tatarabuelo? Se llamaba Héctor. Bien. ¿Qué pasa con Héctor? A ver, cuéntenme algo de Héctor. Vos, Paula, ¿qué podrían decir de Héctor? Héctor era el amigo de Ernesto de la Cruz Ujú. cuando estaban vivos. Y Ernesto, ¿Gozaba de la misma fama que Ernesto de la Cruz? no, Ujú. él fue el músico que escribió las canciones y Ernesto de la Cruz lo mató para poder quedarse con las canciones de él y recibir la fama. Bien. En un momento hay un amigo de Ernesto de Héctor que empieza a desaparecer de la Tierra de los Muertos, ¿sí? Sí. Y a Héctor le estaba pasando lo mismo. Y este creo que es un mensaje muy importante que tiene la película. ¿Por qué los que están en las Tierras de los Muertos empiezan a desaparecer? ¿Qué lo provoca eso? Porque los familiares que están en la tierra vivos empiezan a olvidar los recuerdos de ellos y no tienen más en su altar. Es decir, cuando ya lo están olvidando, como uno dice, mientras que lo recuerden, siguen vivos. ¿Quién era la única que lo recordaba a Héctor? Coco. Coco, que era su hija. Decía papá, papá, estaba ya muy grande Sí. y como que divagaba y decía papá todo el tiempo, ¿no es cierto? Y vos decías recién, decían ustedes que él era el autor de las canciones, pero no tenía esa fama y la gente, el pueblo de México, ¿a quién recordaba? ¿A Héctor o a De la Cruz? A De la Cruz. Ernesto de la Cruz. De la Cruz, porque era el famoso. Y ahí Miguel descubre, ¿y qué pasa cuando De la Cruz le da miedo de que vaya Héctor a la Tierra vivo y descubre ese secreto? ¿Qué hace De la Cruz? Ellos lo encierra en un tipo de cueva junto con Miguel para que nadie sepa el secreto. Exacto, es decir, a ver, incluso creyendo que era su tataranieto, lo confinó a un lugar para que él no pueda volver a la Tierra de los vivos, ¿es así? Exactamente. Y no quería dar la bendición para que vuelva. Exacto. Bien. Luego se escapan de ese lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, Ernesto de la Cruz está dando justo un concierto que con Miguel consiguió la ayuda también de la familia y lo intentaron detener a Ernesto y dar la verdad de lo que sucedió, de quién era el verdadero compositor. Y hay un problema porque corrían contra el tiempo, porque a medida que pasaba esto, Héctor iba desapareciendo, porque ¿qué pasaba? Se estaba muriendo Coco y no había nadie que lo recordara. ¿Es así? Exacto. Bien. Bueno, y vuelven y se encuentran con la tatarabuela. Ujú. ¿Y la tatarabuela logra perdonarlo al principio a Héctor? No, le tuvo mucho rencor, pero al enterarse cuando Héctor le explicó bien, lo entendió y lo perdonó. Al principio no tanto, después como que Exacto. lo perdonan. Bueno, vuelven a la tierra de los vivos gracias a la bendición. ¿Y qué pasa el día? ¿Por qué? Porque hay que contar esto también. El Día de los Muertos, ¿sí? Los familiares iban a la Tierra de los Muertos a visitar, pero a Héctor nadie lo visitaba. ¿Es así? Bueno, ¿qué pasó el Día de los Muertos del año siguiente? En el Día de Muertos del año siguiente, Héctor pasó el puente con Imelda, que era la tatarabuela de Miguel, y junto con Coco, que ya había muerto, fallecido. Bien. Coco ya había fallecido. Sí. ¿Y cómo era la realidad ahora de la Cruz y de Héctor? De la Cruz se mostró que era un impostor Ujú. esa misma noche y Héctor pudo seguir viendo a su familia el de los muertos. ¿Siguió siendo querido Ernesto de la Cruz por el pueblo? No, No. Es decir, lo cancelaron, como se diría ahora. exacto. Lo cancelaron, incluso había lugares donde estaba el monumento, lo habían sacado. ¿Y quién era el famoso ahora? Héctor, Héctor, que era era el verdadero compositor. compositor de las distintas obras y de los éxitos
de Ernesto de la Cruz. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Opinión respecto a la película? ¿Les gustó? ¿Creen que tiene un buen mensaje? ¿Qué me podrían decir? A mí personalmente, en mi opinión, me gustó mucho, porque habla mucho sobre el recordar, valorar y todo eso. Incluso la canción principal de la película es Recuérdame. Ajá, exacto. Que ahí nos olvidamos decirle, se la canta a Coco y ahí Eso. Coco empieza a recordar otra vez. Y le da la Y otra parte de la de foto. la foto. Claro, y le da la otra. Ahí está, porque Coco tenía guardada la otra parte de la Sí. foto, que no lo sabía nadie de eso, lo tenía guardado en un cajón. Fernanda, ¿qué podría decir? A mí me gustó la película y me gusta el mensaje que tiene de siempre recordar a las personas que se fueron. Bien. Paula, A mí también me gustó la película, aunque yo la vi hace mucho, también tiene un mensaje muy lindo de, bueno, básicamente sí, de recordar a las personas que ya no están. y dígame la verdad, ¿lloraron? Sí, Sí. cuando cantó la canción. Sí. ¿Alguien la vio en el cine o no? Yo la vi en el cine. Yo La la vi viste en en el cine y personalmente. Pero eran muy chiquitas cuando se estrenó. 4 años, 5 habrán tenido, ¿sí? No, yo la vi en 2018. 2018, o sea, hace 6 años, ¿sí? Ustedes tenían 8 años. Sí. 8 años, ¿sí? Así que bueno, les gustó la película y pudieron hablar. Y obviamente esto tiene de bueno también analizar la película, porque va más allá del hecho de disfrutar una película. Bueno, muchas gracias, chicas, y vamos a seguir acá porque tenemos que seguir hablando. Milena, el próximo viernes se cumplirán 15 años del aniversario del penoso fallecimiento de la gran artista y compositora Mercedes Sosa. Decime, Milena, mientras trato de ordenar un poquito los papeles, ¿quién fue Mercedes Sosa? Haydn Mercedes Sosa nació en el seno de una familia de escasos recursos. El 9 de julio de 1935, en San Miguel de Tucumán, su interés por la música comenzó a temprana edad, cuando participó en festivales locales y en programas de radio de su ciudad natal. Fíjate en qué fecha nació, 9 de julio Mercedes Sosa. ¿De qué manera comenzó con su carrera musical? Y siendo una chica, llamó la atención por su estilo folclórico y en especial por su voz. A los 15 años, perdón, me equivoqué, grabó su primer sencillo y 10 años más tarde se unió a una nueva canción argentina y un movimiento que trabaja por el resurgimiento y popularidad de los artistas locales y la difusión de la poesía con el método de expresión. Gracias a esto logró colaborar con Atahualpa Yupanqui y Armando Tejada Gómez, dos de los compositores argentinos más prestigiosos de la historia, pero también inició yendo a un concurso cuando se escapó de su casa cuando era chiquita Muy y bien. dio por la radio. Bueno, ¿y cómo consiguió su consagración artística? En 1959 participó en el Festival de Cosquín interpretado por La Añera, Manuel José de Castilla y Manuel Oscar Matus. Su presentación la coronó como una de las artistas más influyentes de la época y la llevó a la fama inmediata. En ese mismo año lanzó La Voz de la Zafra, uno de sus álbumes más importantes junto a canciones con fundamento que se destacan por la combinación del folclore y la canción de protesta. ¿De qué manera transitó la última dictadura caicía en Argentina? En la década del 70, durante la dictadura militar, Mercedes continuó con su obra crítica del poder. Sin embargo, debido a la censura y represión, en 1979 debió exiliarse en España y fue el 18 de febrero de 1982 cuando volvió al país y brindó un recital que formó parte de 13 noches consecutivas en el cual celebró la música. Bien, ¿cuáles fueron los reconocimientos más importantes que obtuvo? En 1992 fue galardonada con un premio Grammy Latino por su álbum grabado en vivo en el Teatro Ópera y en 2003 recibió un Grammy Latino a la excelencia musical. Luego en 2004 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿cómo fue su relación con los cantantes de los demás géneros musicales? Y pocos cantantes en el mundo podían resistirse a su talento y magnetismo. A lo largo de su carrera colaboró con artistas y bandas, tanto nacionales como internacionales, destacándose entre ellos Pedro Aznar, Andrea Bocelli, Chico Barque, Calle 13, Teresa Parodi, Silvio Rodríguez, Gustavo Cerati, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Jorge Drexler,
Charly García, León Ciego, Julieta Venegas y Shakira. Sí, Shakira. Y León Gieco, no León Ciego por la duda. ¿De qué manera se produjo su triste final? La inolvidable Negra Sosa falleció el 4 de octubre de 2009 a los 74 años tras ser internada en el Sanatorio de la Trinidad. Su música y lucha por la libertad de expresión se convirtieron en una de las artistas latinoamericanas más influyentes, cuyas interpretaciones se mantienen vigentes hoy en día y en la cultura popular. Sus restos fueron velados en el Palacio del Congreso de la Nación, recibiendo así los honores propios de los principales referentes históricos que tuvo nuestro país. Me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.